Hola, yo soy Lucas y bienvenidos a este video que llega un poco tarde porque inicialmente tenía pensado hacerlo el mismo día del agua, pero bueno, son cosas que pasan. Hoy entonces toca hablar de unas cuantas características que tiene este material tan importante para la vida. Por ejemplo, ¿sabían que el agua se puede utilizar como combustible? Yo sinceramente no sé cómo es que nosotros seguimos usando el petróleo y haciendo bosta el planeta si literalmente en la canilla de tu baño vos tenés un material que puede servir para potenciar tu auto. ¿Por qué Tesla es lo que no hace autos que están simplemente impulsados por agua? Bueno, yo te voy a decir por qué. Porque esa clase de autos impulsados por agua son una estafa. Desde hace mucho tiempo es que este tipo de inventos se utilizan como una forma de estafar a la gente y haciéndoles pagar cientos de millones de dólares en algo que realmente no funciona. Pero, ¿por qué el agua no puede servir como combustible? Básicamente porque no es inflamable. Lo que sí se puede hacer es separar al hidrógeno de las moléculas de agua en un proceso que se llama electrólisis. El problema es que si queremos hacer esto tenemos que tomar a consideración una de las leyes más básicas de la física, que es la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo proceso térmico dinámico aumenta la entropía del universo. Esto quiere decir que uno nunca va a poder aprovechar el 100% de la energía en un proceso. Para explicarlo mejor, si yo por ejemplo agarro 100 de energía y esa la utilizo para hacer electrólisis, para separar los átomos de hidrógeno del agua, y después utilizo ese hidrógeno para mi auto, no voy a estar utilizando 100 de energía, no voy a tener 100 de energía, se va a perder un poquitito. O sea que nada es gratis en la vida. Así que entonces básicamente no sería algo eficiente. Pero, ¿por qué es que el agua no es inflamable? Sé que suena un poco estúpido, pero consideremos que está hecho de hidrógeno y de oxígeno. Y ambos materiales son muy útiles para la combustión en solitario. ¿Por qué su fusión, por qué su unión en realidad, no su fusión? ¿Por qué su unión es no inflamable? Bueno, básicamente el agua no es inflamable porque es un producto de la combustión, es un residuo. Lo que sucede, por ejemplo, en el motor de un auto es que hay una mezcla entre un material, combustible, diésel, gasolina, nafta, lo que vos quieras, y aire. Estos dos cuando se juntan dejan como residuo CO2 y agua. Tratar de volver a hacerla reaccionar no funcionaría. Bueno, el agua podrá no ser combustible, pero sí es una Caca. literalmente, no estoy jodiendo. El 70% de la Caca. es agua y el resto son nutrientes, proteínas, minerales que no han sido procesados la primera vez, por decirlo de una manera. Es por eso que muchos animales consumen después sus propias heces, como pueden ser pájaros, tortugas, perros. Yo creo que más de uno incluso le habrá visto a su propio perro comer su propia caca, pero no es algo malo para ellos. Lo que pasa es que muchas veces no se aprovecha el 100% de los nutrientes de una comida, entonces bueno, es útil pasar por la máquina una segunda vez. El hecho de que las heces contengan bastante agua fue algo muy útil, por ejemplo, que utilizó la fundación de Bill Gates, que ellos inventaron una máquina que lo que hacía era agarrar el agua de las heces para después dárselas a los países subdesarrollados que tengan problemas con los suministros de agua limpia. Ok, eso es algo bastante interesante respecto al agua, pero algo más interesante todavía son las burbujas. No, en serio, son súper interesantes. A ver, hay un par de preguntas que uno se puede plantear respecto a las burbujas. Por ejemplo, creo que muchas personas habrán notado que siempre se generan más burbujas cuando hay una mezcla de agua y jabón antes que solamente agua. Además de que las burbujas, por más de que por ejemplo vos uses una forma cuadrada o pentagonal o lo que vos quieras, siempre va a salir la burbuja circular. ¿Por qué es así? Bueno, para hablar de esto tenemos que hablar de cohesión, tensión superficial, efecto Marangoni y otras cuantas cosas, y solamente estamos hablando de burbujas, gente. Hablemos primero de por qué el agua es capaz de mantenerse unida. Esto es debido a unas fuerzas que son la cohesión, que sería la unión de dos materiales de un mismo tipo, fruto de los fuertes lazos que hay entre las partículas de hidrógeno. Se produce algo que se conoce como polaridad, que es que, bueno, debido a que el oxígeno está negativamente cargado, el hidrógeno se vuelve positivo, uniéndose fuertemente las moléculas entre sí. Por otra parte está la adhesión, que sería la unión entre dos materiales distintos, como por ejemplo el vaso de vidrio y el agua.
y siempre la adhesión es de menor magnitud a la cohesión. Por otra parte está la tensión superficial. La tensión superficial se puede entender como la resistencia de un material a que se altere su superficie. Si vos tenés un vaso de agua, las partículas que se encuentran en el centro del vaso tienen más vecinas que las que se encuentran en la parte de arriba. Eso quiere decir que las partículas que se encuentran en la parte de arriba se van a unir a sus pocas vecinas de una manera más fuerte que las que están en el centro, porque estas tienen más vecinas y se unen de una forma más débil. Pero bueno, lo que pasa con el agua es que si yo decido perturbar al vaso poniendo una rama, por ejemplo, lo que pasa es que las partículas en el centro no sufren mucho, no sufren una presión muy grande, pero las que están en la parte de arriba, en el extremo de arriba, sí sufren una presión bastante grande, que hace que aumente su superficie, aumente su área. Esto hace que las partículas del extremo del vaso se alejen más entre sí, pero debido a que están unidas muy fuertemente, como ya habíamos mencionado, van a tratar de volver a la posición inicial en la que estaba. Si un objeto no es lo suficientemente denso, lo suficientemente pesado como para romper esta unión en el extremo, entonces el objeto va a flotar sobre el agua. Ejemplos de la cohesión y de la tensión superficial se pueden ver en distintos casos de la naturaleza, como por ejemplo lo que sucede con las hojas y las gotas de agua que caen del rocío, de que vos las riegues en tu patio, de lo que sea. Lo que pasa es que cuando caen las gotas de agua, las hojas, debido a las características que tienen, tratan de adherirse lo menos posible al agua. Entonces, el agua se adhiere poco a la hoja y mucho a sí misma, haciendo que resbale por la hoja y caiga al piso. Como las hojas no pueden absorber el agua, les conviene que el agua se caiga al piso para que pueda ser absorbida por las raíces. Un mosquito, la verdad no solamente un mosquito, varios insectos pueden flotar sobre el agua debido a que sus patas son impermeables. Entonces ellos hacen lo mismo que hace la rama que dijimos en el ejemplo de la tensión superficial. Aplican una presión sobre el agua y esta responde como una cama elástica, haciendo que pueda flotar sin mayores inconvenientes. La relación que hay entre el aceite y el agua, por ejemplo, que ninguno se adhiere, no se mezclan, es debido a estas características de cohesión y de adhesión. Ambos se adhieren muy poco al otro y mucho a sí mismos, haciendo que se genere esta separación tan conocida. También gracias a estos efectos surge la razón por la que las burbujas son esféricas. Como habíamos dicho, las moléculas de agua tratan de estar lo más cerca posible una de la otra, y la forma más eficiente de hacerlo es a través de una forma esférica, de una forma de pelota. Una última cosa a mencionar es el efecto Marangoni. Como habíamos dicho, la tensión superficial es la resistencia de un objeto a cualquier perturbación externa, a que una perturbación externa cambie su superficie. Entonces, un objeto con mayor tensión superficial se contrae más rápido. El efecto Marangoni lo que dice es que si vos tenés dos objetos con tensiones superficiales distintas, ambos se van a repeler, se van a contraer. Un caso de esto es, por ejemplo, el agua y el etanol o el agua y el jabón. Y nosotros nos vamos a fijar por lo menos en el segundo caso para explicar por qué las burbujas son más grandes si vos usás agua jabonosa. No solamente el jabón tiene una tensión superficial menor a la del agua, sino que también es menos denso. Entonces lo que pasa es, si yo tengo agua jabonosa y hago una burbuja, el agua se va a quedar en la parte de abajo de la burbuja y en la parte de arriba vos vas a tener el jabón. Y debido al efecto Marangoni, ambos materiales se van a tratar de alejar entre sí, expandiendo la forma de la burbuja, hasta que llega un punto crítico y explota. El efecto Marangoni también explica lo conocido como lágrimas de vino, que sucede después de un tiempo que vos dejás una copa de vino al aire durante mucho tiempo, se evapora el etanol, entonces queda una solución con menos etanol, que es que tiene una mayor tensión superficial, que se queda en la parte de abajo del vaso, y en la parte de arriba se queda la parte que tiene más alcohol, porque tiene una tensión superficial menor. Como conclusión solo puedo decir que esta parte de la física es genial, tanto de la física como la química. Tanto así que hay científicos que se dedican únicamente a realizar estos fenómenos distintos de las burbujas. Y la verdad yo creo que en un día como este, en un día del agua atrasado, nosotros seamos capaces de apreciar no solamente lo útil que es el agua para la vida misma, sino todos los descubrimientos y avances que nosotros pudimos aprender gracias al estudio de
esta combinación de hidrógeno y oxígeno. Por ahora, eso ha sido todo y gracias por verme.